Sofía Ramírez Aguilar, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. A ver, muchos temas alrededor. Acuérdense primero que el tipo de cambio es uno de estos factores que reacciona, digamos, a posteriori. No nos va a decir cómo viene hacia adelante. Claramente hay ciertas cosas que descuenta, pero hay que tomar en cuenta también que en la mañana este movimiento donde el peso se aprecia ligeramente tiene que ver con el dato de desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos, lo cual aumenta las probabilidades de que ya empiecen los recortes en la tasa de interés en ese país y por lo tanto el diferencial de tasa se abra. Dicho lo anterior, también acuérdense que 2/3 partes de los movimientos de pesos son afuera del país. Entonces realmente estos movimientos sí tienen que ver con el mercado internacional. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando aquí adentro? Bueno, pues lo que vimos el resto del día. Tú ahí lo mostrabas muy bien en la gráfica. De pronto el tipo de cambio empieza a perder terreno el peso frente al dólar y eso pues sí claramente se tiene que regresar a los factores nacionales, internos, idiosincráticos del país. Ahora, ¿cuáles son los temas que preocupan? Pues la reforma al Poder Judicial. De lleno, ya mencionabas también en la nota cómo la American Society pues había hecho votos porque a ver si el Senado ahora sí los escucha. Lo cierto es que vemos cada vez más voces en Estados Unidos, en México y en Canadá desde el sector privado, pues un poco desinflados diciendo pues realmente esto va a poner en riesgo muchos de los términos del acuerdo comercial. Estamos poniendo en riesgo la autonomía del Poder Judicial y uno de los editoriales del día de hoy decía, imagínate que eres un juez que le responde, digamos, al partido en el gobierno, pero además el regulador es parte del ministerio que es el dueño de tu competidor y además la autoridad fiscal entre que te amenaza con meterte a la cárcel porque está ahora en la lista de los delitos de prisión preventiva oficiosa, pues va a decirte si debes o no dinero al fisco. Pues esas no son condiciones de competencia, digamos, justa, que es lo que aspira, digamos, el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo cierto es que, si bien estamos viendo cómo pues se restringen los anuncios de inversión en México, no solamente por la reforma judicial, sino también por la elección en Estados Unidos, a ver si gana Trump, a ver si gana Kamala Harris. Al final del día lo que vemos ya es pues una economía real que está empezando a resentir el tema. Y cuando yo les decía, acuérdate que 2/3 partes de los dólares y de los pesos se intercambian en el exterior, hay que tomar en cuenta que todo eso está fundamentado, sí, sobre la base de que van a seguir entrando dólares a la economía real. Y cuando pensamos en las remesas como un montón de dinero, lo son, pero las exportaciones son 10 veces más la entrada de dólares al país. Por lo tanto, todo lo que está impactando ahorita en la incertidumbre a los términos o a la expectativa de los términos del tratado comercial de aquí al 2026, pues obviamente va a acabar afectando no solamente el tipo de cambio, sino también la confianza de cada uno de los actores. Y en ese sentido, pues la encuesta de Banco de México que hizo al sector financiero esta semana, bueno, la publicó esta semana, la levantó en agosto, nos decía varias cosas. Primero que nada, que por primera vez en 2 años los factores internos de gobernabilidad eran más importantes como freno al crecimiento que la inseguridad y la violencia. Imagínate eso, porque la inseguridad y la violencia es grande. 2, los encuestados consideraron que en 2/3 partes de los encuestados consideraron que era un muy mal momento para invertir en México, siendo que apenas en marzo era una sexta parte de los encuestados, el 15%, el que pensaba que era un mal momento. Entonces realmente nos movimos hacia la parte pesimista muy rápido. Finalmente, la mayoría de los encuestados por el Banco de México, que son especialistas del sector privado, anticipan un deterioro del clima de negocios en los próximos meses, siendo que a finales del año pasado, es decir, hace escasos 8 meses, 1/3 consideraba que iba a haber un peor clima de negocios, 1/3 pues era algo contenible, 2/3 pensaban que no. ¿Aumentó? Bueno, ahora aumentó a 2/3, más del 70% lo considera así. Y bueno, pues obviamente esto se traduce en una expectativa de crecimiento para este año de 1.5, 1.6%, cuando pues hace todavía un par de meses andábamos en los 2.40% de expectativa de crecimiento. Bien, pues el panorama no es nada alentador, lo estaremos comentando contigo en los siguientes miércoles de Sofía Ramírez Aguilar. Gracias, Sofía. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, pues así vamos.